Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté alerta, que estemos, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Oramos para que sea clara en nuestro entendimiento, que lo alumbres con tu palabra, Señor, para vivir por fe. Pedimos que tu palabra sea revelada, Señor, para vivir libres, para cada día avanzar a esa meta de llegar a tu estatura, de conocer la verdad, para vivir libres en medio de un mundo de una manera sobrenatural, Señor. Pedimos que no haya distracción y que estemos atentos a escucharla para luego ponerla por obra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a compartir, orar para que la palabra de Dios corra. Debemos de orar para que la palabra de Dios corra. Hace 8 días, en 2 Tesalonicenses 3:3, dice que debemos de orar para que la palabra corra y sea glorificada como lo ha sido en nosotros. La palabra está haciendo en nosotros y como hace en nosotros, dice que debe de correr esa palabra, no se puede estancar en ninguno de nosotros. Porque compartíamos hace 8 días que quien hace en cada uno de nosotros, quien alumbra el entendimiento, quien la revela, quien transforma nuestra vida, quien transforma tu vida, ¿quién es? La palabra de Dios que está en nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Correrla, orar para que por las diferentes maneras se corra la palabra. Entonces hay muchas maneras que corra la palabra y pues en nuestra generación está la tecnología. En este momento está el streaming, está el salón de Zoom, está el canal de YouTube y está la manera presencial para escuchar la palabra. La palabra de la manera virtual llega a muchas partes. Tenemos la página de la congregación www.evangeliodelagracia.com, la cual en cualquier momento usted puede ingresar y enviar un mensaje y la palabra va a ser. Entonces todo lo que la congregación hacemos desde que iniciamos tiene un propósito, que es que corra la palabra. No seguimos personas, todos somos colaboradores de Dios, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo con el propósito que su palabra corra en cada generación. Y todo lo que estamos haciendo es para que todo esto que estamos sembrando, para que quede para próximas generaciones. Es decir, que Dios está preparando a las personas para que su palabra siga corriendo. Porque Dios es el que hace. Dios por eso está levantando la congregación. De eso de correr la palabra, Jesús tocó ese tema en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37. Saca tu Biblia, busca en el celular, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37. Entonces vamos a buscarlo. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino, que era la palabra de Dios. Jesús no vino a hablar de la ley. La ley los judíos la conocían, pero el mensaje de Jesús no es solamente para el pueblo judío, sino que es para todos los escogidos que están sobre la tierra. Entonces él vino y predicaba el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies, es decir, lo que dice Pablo en Tesalonicenses: ore al Señor. ¿Para qué? Para que la palabra corra. Y acá dice: ore al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Vamos a mirar por medio de la prédica de hoy que cada uno que Dios nos llama para revelar el evangelio,
vivir en Él, disfrutar de Él, pero cada uno tenemos una función que es llevar la palabra. Cada uno de nosotros somos ¿qué? Obreros para llevar la palabra. ¿Y por qué? Cuando dice que el versículo dice Jesús que envíe obreros a la mies, a la verdad la mies es mucha. ¿Qué es la mies? Que ya personas que están listas a escuchar la palabra. Personas que, como vamos a leer en la prédica, están leyendo la palabra, están interesados, pero no la entienden, pero les falta algo. Y ese es lo que vamos a mirar a través del mensaje de hoy. Entonces, Jesús habló de orar para que envíe obreros a la mies. ¿Quién coloca el sentir de llevar la palabra? ¿Quién coloca ese sentir de que usted aparte un tiempo visite a su amigo, su familiar, o cuando su amigo le pregunte algo y usted esté dispuesto a apartar un tiempo y contarle la palabra? Quien hace eso es Jesucristo el Señor. Así funciona el cuerpo, familia, por eso hemos de orar unos por otros. Llevar el mensaje, el que usted le comparta al amigo, al familiar, no debe ser una obligación, no una imposición, ni porque tocan ni porque nos digan. Que cada uno le comparta al amigo la palabra es porque nosotros como congregación estamos orando al Señor para que su palabra corra y que envíe obreros a su mies. Porque es necesario, están los medios que hemos hablado, la página, pero es necesario tener un tiempo con alguien de compartir la palabra porque hay preguntas sobre los temas. Y Dios por eso llama a unos y nos adelanta en el camino para mostrárselo a otros. A propósito, estamos orando para las personas nuevas que están en la congregación, que tienen preguntas porque escuchan que nunca hay un rito de bautismos, ni de pan con vino, no se habla ningún rito, ni de sacrificios, no se escuchan penitencias, ni días de ayuno, ni de vigilias. ¿Por qué aquí no se escucha nada de eso? Entonces, usted es nuevo en la congregación, le estamos animando para que nos diga qué día y qué hora para que esté en estudio bíblico. Oramos para que la palabra corra. Alguien va a estar para compartirle la palabra. Es necesario eso. Entonces está la invitación para que en este segundo semestre iniciemos, aparte de los horarios de los estudios bíblicos que tenemos, esos nuevos estudios bíblicos con cada persona. Vamos a mirar una historia de cómo es necesario que alguien le comparta la palabra y le muestre a otra persona, aparte de todos los medios que tenemos ahora por la tecnología que hay en este tiempo. La historia está en Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40, y es de Felipe y el etíope. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, la historia es de Felipe y el etíope, que era un eunuco que servía a la reina de Etiopía. Entonces, el etíope había ido a Jerusalén a adorar a Jesucristo, había escuchado, y él había ido a adorarlo y ya iba saliendo, iba para su país, para su nación. Y un ángel le dice a Felipe que vaya a una carretera que es un desierto, que vaya hacia ese sitio, le dice el ángel a Felipe. Y Felipe le obedece al ángel y se va, y en el camino se encuentra al etíope, que va en su carruaje. Y el etíope va leyendo las escrituras. Venía a adorar y él va leyendo. Recuerda, él no es judío, y él va leyendo, y el Espíritu de Dios le dice a Felipe: arrímese al carruaje. Entonces Felipe va y se arrima los dos carruajes. ¿Y qué es lo que hace el etíope? Aquí vamos en la historia y lo vamos a leer. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 32. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?
Felipe le preguntó al etíope, que era un eunuco de la reina de Etiopía, ¿usted entiende lo que lee? Él venía de adorar a Jesucristo. Usted dice, ¿entiendes lo que lees? El etíope le responde, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. Hechos capítulo 8, versículo 33 y 35, sigue la historia. Hechos capítulo 8, versículo 33, 35. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él está hablando, ese pasaje que es de Isaías, está hablando de que una oveja a la muerte, como oveja a la muerte fue llevado. ¿De quién estaba hablando ahí el eunuco? De Jesús, que fue llevado al sacrificio. Pero el eunuco leía eso, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No entendía. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le explicó Felipe al eunuco? Que Cristo el Señor había venido a la tierra y era Jesús quien dio la vida, y le cuenta el evangelio. Eso hace Felipe con el eunuco, de contarle. Nosotros, alguien se tomó el tiempo de mostrarnos, de leer la palabra y mostrarnos. Felipe no convenció al eunuco. ¿Qué tenía que hacer Felipe? Mostrarle y contarle la palabra. ¿Quién hace que el eunuco se le alumbre el entendimiento? Dios. En Efesios dice que hemos de orar para que Dios alumbre el entendimiento. Nuestra oración cuando compartamos la palabra es que Dios alumbre el entendimiento y la revele en la persona. Nuestra responsabilidad es contarla, Entonces la congregación, Dios nos llama con un propósito. A veces nos enredamos en tantas cosas y nos da tristeza, preocupación y angustia, porque estamos enclaustrados en nuestras propias necesidades, en nuestros problemas, y pensamos que son grandes y que la vida no está tan difícil. Y al lado hay una persona que necesita la palabra y usted la tiene, y no se toma el trabajo como Felipe de subirse un tiempo y contársela. Cuando le cuentas la palabra a alguien, Dios va a hacer en tu vida. Cuando le cuentas lo que Dios te ha mostrado y usted se lo cuenta a otra persona, usted no tiene que convencerla ni obligarla, ni tener estrategias de persuasión. Así no funciona el evangelio del reino. No, es sencillo. Lo que usted ha visto, le muestran la palabra y esa persona, Dios le alumbra el entendimiento, y al hacerlo, usted comienza a experimentar el gozo de Dios y comienza a ver que lo que usted le está pasando, como que hay solución. Como que, ¿por qué me encierro tanto y veo con tanto problema lo que me sucede a mí? Sí, cuando veo y me cuentan lo de al lado, pues lo que yo pensaba que era tan difícil, oiga, esto como que está más complicado acá. Entonces llevamos la palabra. Entonces, un ejemplo es Felipe con el eunuco, cómo se toma un tiempo de llevarle el mensaje. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dios llama a Saulo de Tarso, le revela el evangelio. Saulo de Tarso, que era un judío, tiene claro el evangelio, y él no se queda con el evangelio para él solo. Dios le dijo, usted debe correr la palabra, cuéntela, y Dios fue añadiendo personas, alumbrando personas en cada ciudad y pueblo que llegaba Pablo, y esa persona quedaba y seguía a Pablo viajando, llevando la palabra, luego quedó escrita para que nosotros la leamos, que está en nuestro interior y se alumbra nuestro entendimiento. Según de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 2 dice, tú pues, hijo mío, le está diciendo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De todo el pueblo que escucha la palabra, todos tenemos diferentes funciones. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, usted ya tiene la palabra, ahora usted no se puede quedar con esa palabra y ese tesoro para usted disfrutarlo. Usted debe llevar la palabra y entre los que escuchan la palabra, debe darle para que esas personas también le enseñen ¿a quién? A otros. Ahora, gracias a la tecnología en nuestra generación y lo que Dios nos ha brindado con la página, pues es más fácil, porque no tengo que aprenderme todos los versículos ni los temas como hago, no, porque Dios nos ha dado un medio que es www.evangeliolagracia.com. Usted está con su amigo, con su familiar, no nos sabemos la Biblia, es que no es necesario que usted se aprenda los versículos, tenemos que sea revelada, usted ya ha sido revelada, la entiende. Y el amigo le pregunta, así como el eunuco le preguntó a Felipe, oiga, yo estoy leyendo y no entiendo. Entonces el amigo dice, sí, yo por ahí he leído cosas de la Biblia, pero no entiendo. Un día leí que Jesús quitó el pecado, pero yo no entiendo, porque donde voy me dice que soy pecador. ¿Cómo hago para hablarle de ese tema? Usted ingresa a la página, en el buscador, colocas, quitó el pecado. Palabras clave, quitó el pecado. Al colocar eso en la página, quitó el pecado, van a salir los mensajes y las prédicas, quitó el pecado. Como usted le fue revelado, nuestra responsabilidad es mostrarle los versículos, contarle. Y Dios es quien va a ser en la persona. Pero es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, orar para que ese sentir esté. Porque dice, orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En la mies hay muchas personas y muchas personas escuchan y muchos no comparten. Por eso hay que orar para que envíe obreros, que de todos, algunos aparten un tiempo y le cuenten al amigo y al familiar. Luego hay otros que ya Dios les coloca el deseo, como ir y dar temas como los que estamos acá de los niños, o preparar un tema de un domingo, o preparar para aportar en los estudios bíblicos, que es donde hemos de llegar como congregación, porque el que hace es la palabra. Fíjate que Pablo no le dicen que lo sigan a él, porque en ese tiempo no había tecnología, no había nada, transporte, viajar de un lugar a otro eran meses. Entonces Pablo dejaba a Timoteo y la gente, pues ya se fue Pablo. ¿Qué quedó? Pues quedaba Timoteo, y Timoteo que haga otras personas para correr la palabra. El método que funciona para que la palabra corra y la congregación y el reino del cuerpo de Cristo crezca y sea añadido, es que Dios nos usa a cada uno de nosotros. Por eso dice que somos sus colaboradores, y ese es un privilegio. Para pasar sobre la tierra con algo que es el sentido, dice, bueno, sí, yo trabajo, desarrollo la profesión, logros, gano, compro, viajo, y usted hace todo eso y logra todo eso, y va y debe haber algo más. ¿Qué es? Pues que eres un escogido, que Dios te llamó a que desarrolles tu talento, que Dios te coloca por cabeza, concede los deseos de tu corazón, te da más de lo que pides y entiendes, disfruta del reino de Dios aquí en la tierra, y en ese tiempo vas contando el evangelio al familiar y al amigo, porque es lo que da vida a nuestra alma. La palabra, usted está con la vida, usted la debe contar al amigo. Ya es Dios quien alumbra el entendimiento. Contó un testimonio, uno de los jefes que tuve, que me envió para acá a Neiva, él sabía que pues estaba en la palabra, y me preguntaba y yo le contaba la palabra, y como éramos la parte comercial, él me decía, Amaury, usted no me ha podido vender a Cristo, porque él pensaba que yo tenía que convencerlo, porque éramos un ambiente
comercial, donde es la habilidad de persuadir a alguien. Y en el mensaje del mundo se piensa que el evangelio es de persuasión. Y vimos que Pablo era tosco, no tenía el don de ser un buen orador. Es la palabra, así que familia, no es nosotros que vamos a convencer a alguien, sino cuantas veces sea necesario le contamos la palabra. Así como le dijo Pablo a Timoteo, usted solo no, debe de otras personas orar para que esas personas también le cuenten y a su vez esas personas le cuenten a otros. ¿Debemos de dejar de estudiar? No, usted tiene que seguir estudiando. ¿Debo dejar de trabajar? No, usted debe estudiar y trabajar. ¿Debo de dejar de hacer mi hobby? Tampoco, usted haga su hobby, estudie y trabaja. ¿Debo dejar mi familia? Tampoco, usted sigue con su familia. Y entonces, ¿a qué hora voy a correr la palabra? En esos lugares, en tu entorno, en esos lugares. En esos lugares Dios te da sabiduría en qué momento y a quién. Vamos a ver otro ejemplo de la palabra, cómo corre, y lo hace por personas. ¿Podemos enviar a las redes sociales el mensaje? Claro que sí. Y la gente lo va a leer, que es lo que está haciendo en el canal de YouTube y todo. Pero llega un punto donde la persona tiene preguntas y se deben de contestar. Mostrarle qué es lo que ha sucedido en la congregación con los estudios bíblicos. Mostrar, ser más claras las cosas. Como hizo Pablo con Timoteo, como hizo Felipe con el eunuco, y como vamos a ver la siguiente historia que está en Hechos, capítulo 18, versículo 24 en adelante, que es la historia de Priscila y Aquila y Apolos, que hablamos hace 8 días. Entonces, Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Entonces Apolos era una persona que era un buen orador, conocía las escrituras, y dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces Apolos llegó a Éfeso y llegó y habló, pero él solo conocía el bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? Es que él sabía que Jesús era el Cristo. Entonces eso lo tenía claro y él predicaba y hablaba eso con fervor, o sea, con ánimo, entusiasmo, y era un buen orador. Entonces la gente se animaba al escucharlo. Pero mira lo que dice el versículo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él sabía que Jesús era el Cristo y que había que bautizarse y hacer los ritos. Es decir, él no tenía claro qué pasó cuando Jesús murió y resucitó. No tenía claro la gracia de Dios que le fue revelada a Pablo. Entonces, Pablo le fue revelada la gracia, se la compartió a Timoteo, Dios le reveló a Timoteo. Y Pablo le compartió la gracia a Priscila y Aquila, que eran unos esposos. Le compartió el evangelio y ellos lo tenían claro. Priscila y Aquila. Entonces mira, Pablo le comparte a Priscila y Aquila el evangelio. Ellos lo tienen claro, el evangelio. Llega a Apolos, otro, a hablar de Jesús, pero él solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, él sabía que Jesús era el Cristo, pero no tenía clara qué era la gracia, no sabía. Versículo 26. Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Les pusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila estaban en la sinagoga donde estaba hablando Apolos y no lo interrumpieron. Oh, lo escucharon. Pero se dieron cuenta que él no conocía la gracia, el camino. Cuando Jesús dijo yo soy el camino,
no se refería a los ritos ni las ceremonias. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, era Cristo que vivía en él, que era la gracia la cual vino e inició ese pacto. Entonces, Priscila y Aquila lo tomaron aparte, terminó la reunión, se bajaron, lo llamaron a él solo y lo trajeron, véngale, Apolos, le vamos a compartir algo que usted aún no tiene claro. Y le mostraron, dice, más exactamente el camino de Dios. Y Apolos, por medio de Priscila y Aquila, que le contaron la palabra, fíjate que Pablo no le contó a Apolos, fue Priscila y Aquila, Apolos conoció y le fue revelada la gracia. Dice que Apolos de ahí viajó a otros sitios y ya llegó predicando la gracia, pero al inicio no tenía clara la gracia. Cada uno de nosotros conocíamos, unos algo de la palabra, otros nada. Algunos conocíamos algo, pero había una inquietud y Dios por medio de alguien nos llama y nos muestra el evangelio. Así como Priscila y Aquila le compartieron sabiamente a Apolos, es lo que hemos de hacer nosotros. La palabra dice que la palabra no es para contender sobre opiniones. Entonces, si escucha a alguien, habló, ellos escucharon, pero luego lo llamaron. Nosotros tenemos familia y amigos que están en la palabra y tienen inquietudes. Nuestra responsabilidad es mostrarle la palabra, no convencerlo, pero sí mostrarle los versículos, por ejemplo, de que está limpio y que quitó Jesús el pecado, que no necesita de hacer un ayuno para que Dios escuche una oración, que no necesita sacrificarse, que Dios vive en él, que él es el templo de Dios. Mostrarle los versículos. Nosotros debemos de orar para que la palabra corra en medio de un mundo donde cada día hay más confusión, en un momento de una generación donde se está cumpliendo la profecía que dice que se hará mercadería de vosotros. Y lastimosamente, ¿de quién se hace mercadería? De los escogidos de Dios. Dice la palabra, se hará mercadería, es decir, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios están expuestos a un cumplimiento de la palabra. Nosotros somos esa generación y Dios nos ha llevado a llevar una palabra limpia, a correrla, a contarla al amigo y al familiar. No hay que pelear, no hay que persuadir a nadie, pero sí mostrarle y contarle la palabra, como lo estamos viendo, lo que sucedió en el inicio del evangelio. Vamos a mirar ahora en Hechos capítulo 17, versículo del 10 al 12, otra historia. Si notamos todas las historias, lo que estamos viendo es personas llevando la palabra. Y a veces no la contamos porque el problema lo queremos una solución y pensamos hasta nosotros mismos erróneamente que la palabra no es la solución. Y recuerda que para cualquier situación de alguien, la palabra es la solución. Porque la palabra le va a alumbrar el entendimiento, le va a renovar la manera de pensar y él va a actuar y vivir diferente. Diferente. Si pensaba que no podía, él por medio de las palabras va a tener un fundamento que es que Cristo lo respalda y con él puede avanzar. Si él pensaba que le faltaba y que era imposible por lo que él veía, al compartirle la palabra, él va a comenzar una vida de fe donde no importa su entorno, no importa cómo viva ni lo que le digan, él se mueve en una palabra y avanza y sucede el milagro. En su trabajo, en su economía, en la salud, en todo. La palabra es la solución y la tenemos y como congregación no la estamos contando. Y debemos de orar para que unos a otros Dios coloque el sentir, porque no es por obligación, no es por imposición, no, debemos de llevarla es porque Dios lo está colocando en nosotros y nos está dando herramientas para eso. Hechos capítulo 17, versículo del 10 al 12, hay otra historia donde Pablo y Silas llegan a un sitio. Entonces vamos a ver el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿A dónde llegaron? A Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, recibieron la palabra con interés. Entonces Pablo y Silas llegan a Berea, un pueblo. Y cuando llegan a Berea, ese pueblo, van a la sinagoga de los judíos y entran, y ellos venían de Tesalónica, de otro pueblo. Cuando llegan ahí, dicen que las personas de ahí recibieron la palabra con solicitud, o sea, atentos, con ánimo, pronto de, oiga, ¿qué dice? ¿Qué dice lo que está hablando? ¿Qué es eso? Con ánimo, pronto. Luego dice el versículo, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos se reunían los sábados y escuchaban. ¿Y qué hacían las personas con ánimo pronto, con solicitud sobre lo que escuchaban de Pablo y de Silas? En la casa iban y leían, escudriñaban, miraban, si es cierto lo que están diciendo. ¿Qué vino a decir Pablo? Que Jesús era el Cristo. ¿Qué vino a decir? Lo que dice Isaías. ¿Qué dice Isaías? Que en su cuerpo se llevó las enfermedades, que se llevó el pecado, que por su llaga hemos sido sanados. Todo eso los contaba Pablo, y yo iba a mirar la profecía y miraban si lo que les decía Pablo como que, ¿qué era? Por eso cada día enviamos una meditación. El pueblo de gracia, familia, el evangelio, la verdad, no son ritos, no son penitencias, no es ir a lugares. De pronto estamos enseñados qué tengo que hacer, voy, escucho y cada 8 días, cada mes. El evangelio, la verdad, es una relación personal. Dios vive en ti y es necesario hacer lo que hacían en Berea, escudriñando cada día. Cada día, ellos reunían los sábados, pero en las casas cada día miraban. Hay que apartar un tiempo. Usted debe estudiar, debe trabajar, debe hacer su hobby, debe estar con su familia y tener un tiempo para leer la palabra. Y en la semana apartar un tiempo para el estudio bíblico. Repetimos, las personas nuevas, no importa el país donde usted esté, el amigo, el familiar, no importa. Gracias a Dios, al Zoom, que Dios nos ha dado esa herramienta, ese salón, no importa el lugar, usted le dice y hacemos un estudio bíblico a la hora que pueda la persona. Escucha, a la hora que pueda la persona. Hay unos estudios bíblicos que están fijos en la congregación. La persona no puede o entra y no entiende cómo así, yo tengo otras dudas. Ahí está. Porque la congregación Dios la ha levantado y siempre ha sido el mismo método, dar la palabra. Hay muchas personas ya que están preparadas para la palabra. Tenemos las herramientas. Está la sede física y está el salón, la sede virtual, llamarlo de alguna manera. Sede física y sede virtual. ¿Para qué? A la hora que su amigo le diga, debemos de estar listos y su familiar para el estudio bíblico. No, lo que nos corresponde a nosotros es contar la palabra, no más. Dios se encarga de alumbrar el entendimiento y de afirmarlo en la palabra y de dar el crecimiento. Como ellos leían cada día y se reunían los sábados, versículo 12 de Hechos capítulo 17, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Los que escudriñaban la palabra cada día y iban, escuchaban, ¿qué pasó? Creyeron. Si usted escucha el domingo, sí, oiga, estoy limpio, sí, no hay pecado, el Satanás fue destruido, los demonios no entran en mí, sí, estoy libre. Usted escucha, pero no lees cada día la palabra, no oras, no tienes ese hábito en tu vida ni nada. Usted está en el mundo, redes sociales, trabajo, familia, hobby, familia, trabajo, redes sociales, hobby, amigos, paseo, trabajos. Cuando llega el amigo y pasa algo, es que están haciendo, es que usted tienen envidia porque usted es muy exitoso, usted le tienen envidia, le quieren destruir el hogar.
Usted se le olvida lo que escuchó un domingo por no estar leyendo la palabra cada día. Y va a escuchar lo que le dice el amigo. Y va a escuchar lo que le dice el familiar. Y lo invitan a lugares y que haga cosas. Y usted comienza a sentir angustia y preocupación porque le quieren hacer daño. Y usted comienza a sentirse vulnerable y que se haga cosas y comienza usted, y entonces usted ve artistas, y sí, todos con protecciones. Voltea al otro lado, políticos, y todos con protecciones. Y el familiar le habla, así es. Así es el engaño. Familia, escudriñando cada día si estas cosas eran así. Ora y compártela a tu familiar. Y como hablamos hace 8 días, si no has iniciado la relación personal con Dios, joven, niño, nosotros, adultos, todos, iníciala. Inicia porque la vida está en tu interior, la plenitud está en tu interior, la riqueza está en tu interior, los deseos, los anhelos están en tu interior. Eso se va a manifestar, eso Dios te los tiene listos. Pero una vida plena solo la brinda Jesucristo el Señor, familia. Entonces nosotros conocemos la verdad y el privilegio tan grande es que estamos en una generación que sabemos que venimos del cielo, vamos para el cielo, sabemos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es eterno. El cuerpo de Cristo no es aquí, somos eternos, somos la familia de Dios por fe, pero en la nueva creación va a estar la familia de Dios, nuestro Padre con todos los escogidos. Comienzo a verme familia de Dios, cuerpo de Cristo, entonces comienzo a vivir de una manera plena sobre la tierra sin temor a la muerte, como dice la palabra, porque destruyó. Entonces usted vive pleno, feliz, cada etapa contando a su entorno la palabra. ¿Y qué rito hay que hacer? No tienes que hacer ningún rito, la palabra no. Allá prohíben cosas, la religión prohíbe. Usted dijo la religión. Busca en la Biblia si te aparece una palabra religión. No encuentras la palabra religión. La religión son dogmas por el hombre, reglas por el hombre. Entonces por eso por ahí alguien muy inteligente dijo, la religión es el opio del pueblo. Claro, porque son dogmas del hombre. No la palabra de Dios. La palabra de Dios no es el opio, la palabra de Dios es lo que te da vida y vives libre sobre la tierra. No la religión, es la palabra de Dios que no pasa. La palabra de Dios que hoy es verdad y cuando tengas hijos, nietos y bisnietos es la misma. Hoy vamos a unos sitios de vacaciones. Recuerda que tus bisnietos van a ir a Marte. Pero la palabra va a ser la misma. La necesidad va a ser la misma. Va a ser la misma. Entonces Dios nos ha dado el privilegio de conocer la palabra. Es así, la palabra. Tengo que hacer un rito. No tienes que hacer ritos. Y entonces, ya le prohíben cosas. La palabra de Dios no te prohíbe nada. ¡Ay, qué bueno! O sea que yo me puedo emborrachar. ¿La palabra puede emborrachar? No, la palabra no te prohíbe. Te dice que si te emborrachas, te embriagas, no vas a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Y te muestra que es lícito, pero que no te conviene. Es lo que te dice la palabra, no te conviene. Pero usted lo puede hacer, pero no te conviene. Porque Dios no te deja de amar. ¿Cómo así? Entonces yo puedo andar tomando y Dios me ama. Te ama. Y te ama tanto que como te llamó, ¿qué te va a hacer? Te va a disciplinar. Por amor. Porque no has comprendido que te ama y que no te llamó para que sigas embriagándote. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para mostrarte la verdad y decir, yo pensaba que el licor me hacía feliz y que lo necesitaba. No lo necesito, Señor, un camino de gozo que usted da. Pero la palabra no te prohíbe nada. Cuando está claro, le contamos a la familiar y amigos qué es la palabra. En un mundo que hay confusión por profecía. ¿Qué hemos de hacer? Orar unos por otros para que la palabra corra. Dios, ¿qué nos está dando como congregación? Muchas
medios y herramientas para que su palabra corra. Porque es la que hace, no las personas. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 4. 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo viajó, dijo a Timoteo, quédese, y mire qué doctrina, qué fundamento. La doctrina es el fundamento de gracia. ¿Qué le están contando a las otras personas? Que no coloquen doctrinas de hombres, sino lo que dijo Dios. Que somos eternos, que Él vive en nosotros, santos, limpios. La gracia, le dijo a Timoteo, quédese y mire que den la palabra como corresponde. Versículo 4. Mira lo que dice, lo que le dijo Timoteo, Pablo a Timoteo, para que le dijera a las personas: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 4, Pablo le dice a Timoteo, vaya y dígale a las personas que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué es prestar atención? ¿Qué es prestar atención? Es que usted le llega un mensaje, le cuentan algo, y usted aparta tiempo y dedica tiempo, su atención a eso, tiempo. La música te da paz en el alma. Hay una música, usted vive en paz, la coloca, duerme con ella, se levanta en su trabajo, eso le da paz en el alma. Entonces usted entra a leer sobre la música que le da paz en el alma y va a estar tranquilo y seguro y confiado. Llega de un familiar que estuvo en el oriente y trajo mensajes ancestrales de olores y colores, sahumerios, velas. Y usted presta atención. ¿Qué es prestar atención? Dedicar tiempo a ponerse a leer, a mirar, y usted termina colocando velas, sahumerios. Pablo le dijo a Timoteo, dígale a la gente que no presten atención. Fábulas son mensajes con enseñanzas muy bonitas, pero que no transforman la vida. Emocionales, emotivos, que hacen llorar a las personas o las hacen sentir que pueden, pero no transforman la vida. Mientras la palabra de Dios transforma una vida, la transforma. Eres santo en tu interior y poco a poco Dios hace en tu vida. Dios. Entonces, familia, así como Pablo le dice a Timoteo, nosotros debemos de, entre nosotros la congregación y cuando vamos compartiendo, oye, le llegan mensajes y ¿usted para qué lo abre? ¿Para qué le va a prestar atención a algo si usted sabe? Ejemplo, Cristo viene en el 2030. Dios no existe. ¿Para qué va a abrir todo eso si usted sabe que esa no es la verdad? Entonces debemos de tener el tiempo es en lo que nos dice la palabra de Dios, que es la gracia. ¿Por qué? Porque tenemos muchas actividades, gracias a Dios. Hay que estudiar, hay que trabajar, está la familia, los hobbies, el deporte. Y si me comienzo el poco tiempo que queda a dedicarlo a algo que no es la palabra, pues terminamos creyendo o angustiados o preocupados en otras cosas. Mientras si le dedicas tiempo a la palabra, vas a poder contárselo al amigo y al familiar. Porque la palabra es la que hace, la palabra es la que hace. En eso de lo que hace la palabra enfatiza en no contender en opiniones. La palabra es la verdad y la palabra no da cabida a una opinión. No, yo creo que así no es.
No contienda. Ah, bueno, tranquilo. No, yo no creo que el pecado sigue porque mire el mundo. Tranquilo. Le muestro el versículo y oramos. No, yo creo que el pecado sí sigue y eso, ¿cómo usted decir que yo no voy a ser pecador? No contienda, no pelee, no discuta. La misma palabra nos dice. Imagínate lo hermoso del evangelio. Ah, bueno. Pero si Dios le ha llamado, él queda en el interior con eso y vuelve y lee. Y vuelve y te llama, venga, ¿cómo así que no hay pecado? Muestra. Y usted vuelve y le muestra el versículo hasta que el amigo lo llama y le dice, entiendo, soy limpio. Entiendo, soy santo. Entiendo, solo me falta que se alumbre el entendimiento para dejar de hacer esas cosas, porque eso es un engaño. Ya fue vencido. Voy a iniciar la relación con Dios para avanzar. Entiendo que no debo juzgar ni condenar a nadie ya. Ya comprendo. Entonces comenzamos a ver sin pelear a nadie, sin tratar de convencer a alguien por la fuerza, pero sí que tenemos que hacer, correr la palabra. ¿Qué sí que hay que hacer? Orar para que Dios envíe obreros a su mies. Eso sí debemos de hacer. Incluirlo en la oración. Orar para eso. Y Dios nos va generando y Dios está respondiendo esa oración en la congregación para llevarla cada día más. Para finalizar, miremos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Que prediques la palabra. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra. Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era fariseo de fariseos, conocía la ley, ¿sí? Era celoso de ella. Y Saulo, que es el mismo Pablo, no le dice a Timoteo, predica la ley, porque la ley no es para predicarla. La ley es solo del pueblo de Israel, para ellos solamente, y entre ellos hacen sus fiestas, sus ritos, y para ellos es. Para el resto del mundo es la palabra de Dios. Te dice, predique la palabra. ¿Qué es predicarla? Es contarla. Predicar, es que yo no predico porque es pararse allá y hablar. No, predicar es contar, predicar es hablar. Predicar es contarle a la otra persona las buenas nuevas que usted ya está viendo, que usted conoce, que usted la está viviendo y debe de contárselas al familiar y al amigo. Entonces dice, 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa a tiempo y fuera de tiempo? En todo momento. Que no hay un momento específico, no. Que la palabra está en usted la tiene clara. La palabra no son ritos, no son penitencias, no son sacrificios. La palabra no es que debo de ir a un lugar específico porque ese lugar es donde están las unciones y me va a ir bien. No, la palabra está en usted y la palabra está en la otra persona que ya no sabe que está la palabra y usted se la cuenta. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo, en el momento. Luego dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo debemos de correr la palabra? Con paciencia y doctrina. ¿Por qué paciencia? Porque no es por capacidad humana, no es por persuasión, no es por obligación. La palabra la corremos y debo tener paciencia porque debo de esperar que Dios alumbre el entendimiento de la persona, que Dios coloque el sentir de la persona, de esa relación personal con Él, que Dios coloque el sentir en la persona de apartar para un estudio bíblico, que Dios coloque el sentir en la persona para congregarse, sea de manera presencial o virtual. Paciencia. Y a veces dejamos de contarle la palabra a alguien porque hacemos lo opuesto a este versículo. Exhortar con toda impaciencia. Bueno, la palabra, no, se no entendió, entonces yo no le volví a contar nada porque le habló una sola vez. Y él preguntándole, pero ¿para qué le cuento si usted dice que es mentira? No, es
problema nuestro es si él dice mentira, verdad, no creo, no. Si él pregunta, nuestra responsabilidad es contarla. Si un familiar, un amigo nos dice, tengo un problema, la solución es la palabra. El problema que usted quiera, la solución es la palabra. Porque Dios no lo deja y no lo desampara. Que él pueda comprender que Dios no lo deja y no lo desampara, la vida le va a comenzar a cambiar. Que Dios lo ama y lo cuida, la vida le va a comenzar a cambiar. Pero que él entienda, eso lo hace Dios. Nosotros solamente le contamos, y al ver el testimonio, porque usted llega a su trabajo gozoso, recuerda lo de la prédica del jueves, usted no llega feliz, sino que llega gozoso, porque tenemos dificultades, todos la tenemos, pero está el gozo del Señor. Está el gozo del Señor, eso lo da Dios en el interior. Entonces, como usted llega gozoso al trabajo, el que está al lado dice, es que usted tiene problemas, dificultades. Claro, las hay, pero está el gozo. Y usted le cuenta de qué es el gozo, el fruto del Espíritu. Le cuenta que Dios vive en el interior y que en Él está la paz de Dios, que en Él está el gozo, que en Él está la fe, que en Él está la mansedumbre, que no la tiene que ir a conseguir a ningún lugar, que no tiene que ir a recogerla ni a pagar por ella, que llegó con ella. Ay, pero yo no la disfruto. Por ahora le estoy contando, comience a hablar con Dios. Dios te ama, vive en ti. Comenzamos a correr la palabra con paciencia. Esperar. Paciencia. 2 años, 5 años. Aquí en la congregación hay testimonios de personas que me llamaban cuando aún estaba en la parte comercial y yo le contaba la palabra. Y como a los 8 años me llamó y me dijo, Amaury, ahora ya te comprendo, como 8 años. Y hablábamos en el tiempo, en la semana, cada mes. Duró como 8 años. Y ahí está firme en la palabra. Paciencia. Cuantas veces sea necesario, llega un momento donde Dios alumbra el entendimiento. ¿Cómo vamos a predicar la palabra? Con paciencia. Pero la segunda parte, doctrina. ¿Qué es doctrina? Es el fundamento del evangelio, no del hombre, de Dios. ¿Qué es lo que nos ha mostrado? Lo que le reveló a Pablo. Pablo, siendo judío, dejó la ley y dijo, el camino es la gracia. Y predicó la gracia. Una doctrina es, Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Es decir, Dios habita en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios. Por eso no nos congregamos en una iglesia, sino en una sede. Si yo digo voy a la iglesia, así mentalmente, mi mente dice, allá está Dios. O sea, Dios no está aquí, allá está Dios. No, Dios vive en ti. Y desde que llegaste a la tierra, vive en ti. No tengo que hacer una oración, no, ya Dios vive en ti. No tengo que hacer un rito, depende del agua, no. Llegaste con Dios. Entonces nuestro hijo, la hija, el que Dios le dé, llega. Entonces usted ya sabe que Dios vive en él por fe. Por fe sabes que es santo, limpio, en medio de un mundo que no conoce eso. Doctrina es el fundamento que quitó el pecado. Que Dios es uno. Que quien vino a la tierra es Dios. Cristo el Señor. ¿Quién llegó? Cristo el Señor. Jesús le dijo a la samaritana, con él hablas. La samaritana le dijo, sabemos que viene Cristo, con él hablas. Yo soy, Dios es uno. Eso es la doctrina. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Predique con paciencia y doctrina. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Contarle la palabra al amigo con paciencia y doctrina. De Dios, no del hombre. Entonces, familia, en este segundo semestre, de aquí en adelante, la congregación, vamos a orar mucho para que su palabra corra, que los jóvenes, los niños, las familias, los amigos, cada uno de nosotros cada día esté más clara la palabra y verlo necesitados de ella. No importa el nivel académico, no importa el nivel económico, no importa tu situación emocional, no importa tu situación física, una enfermedad, salud, no importa la región del mundo, no importa la edad. Todos nosotros necesitamos la palabra por igual. Nadie necesita más palabra o menos palabra. Todos necesitamos la palabra por igual.
porque la palabra es la que corre vida en nuestro interior. La palabra es la que nos da vida, nos sostiene y es la única que nos da plenitud sobre esta tierra. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.